en un pueblo donde el polvo de los caminos guarda secretos, vivía Elena Ramírez. Una mujer acostumbrada a la soledad, a los atardeceres silenciosos y a vivir con lo justo. Su rutina, marcada por la resignación, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, vio una pequeña figura temblando junto a un poste de luz. Era un niño, de no más de 7 años, con los ojos llenos de un miedo que no correspondía a su edad. No llevaba maletas ni abrigo, solo el hambre dibujada en su rostro y una hoja de papel arrugada que aferraba con una fuerza desesperada, como si en ese trozo de papel estuviera anclada su existencia. Elena, movida por un instinto que creía perdido, se acercó. El niño se llamaba Nicolás. Sin hacer preguntas, lo llevó a su humilde casa, le ofreció un plato de sopa caliente y un lugar seguro donde pasar la noche. Pero mientras lo observaba dormir, algo en sus facciones, en la forma en que fruncía el ceño incluso en sueños, le resultó inquietantemente familiar. Era un eco del pasado, una sombra que ella había intentado enterrar durante años. Los días se convirtieron en una extraña convivencia. Elena cuidaba de Nicolás, y él, poco a poco, empezaba a confiar en ella, aunque nunca, ni por un segundo, soltaba esa misteriosa carta. Se había convertido en una extensión de su mano, un amuleto contra el abandono. Una noche, bajo la luz tenue de la cocina, Nicolás finalmente rompió el silencio que lo envolvía. Con la voz quebrada por el llanto contenido, le confesó a Elena que su mamá, antes de desaparecer, le había dicho que esa carta era muy importante, que debía encontrar a la persona correcta para entregársela. Sus palabras, cargadas de inocencia y desesperación, fueron la llave que abrió el cerrojo del misterio. Con manos temblorosas, Elena tomó el papel que el niño le extendía. Lo desdobló con un cuidado casi reverencial y empezó a leer. Y entonces, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. La carta revelaba una verdad que lo cambiaba todo. Nicolás era el hijo de Javier Ramírez, su hermano, el hermano del que no sabía nada desde hacía más de una década, el que se había marchado del pueblo llevándose consigo un pedazo de la familia. Elena nunca supo que Javier había tenido un hijo. El secreto, guardado durante 7 años, no solo abría una herida que ella creía cicatrizada, sino que también iluminaba un nuevo camino, una posibilidad impensable, la de reconstruir una familia rota por el orgullo y los silencios. Sabía lo que tenía que hacer, aunque le aterrorizara. Contactar a Javier fue como llamar a un fantasma. Su voz, al otro lado del teléfono, era la de un extraño, endurecida por el tiempo y la distancia. Cuando Elena le habló de Nicolás, hubo un largo silencio, un abismo de incredulidad y dolor. El encuentro era inevitable. Ver a Javier frente a su hijo, ese niño que era un reflejo de sí mismo, fue una escena cargada de una tensión casi insoportable. Era la colisión de dos mundos, el del padre que no sabía que lo era y el del hijo que había cruzado un país buscando una respuesta. El abrazo torpe, las lágrimas contenidas, todo parecía el inicio de una frágil reconciliación. Justo cuando Elena empezaba a respirar, a pensar que quizás la llegada de Nicolás era un milagro disfrazado de tragedia, algo la detuvo. Un presentimiento, una punzada en el alma, la hizo volver a la carta. La releyó 1, 2, 3 veces, y entonces lo vio. Oculto entre las líneas de una despedida apresurada, había un segundo mensaje, una verdad mucho más profunda y antigua. La caligrafía era diferente, en una pequeña postdata, casi ilegible. Era la letra de su propia madre, fallecida hacía años. La madre de Nicolás no había escrito toda la carta. Había sido un plan orquestado desde mucho antes, desde otra generación. Elena comprendió de golpe que la llegada de Nicolás no era una simple casualidad, ni siquiera era solo para reunir a un padre con su hijo. Nicolás había sido enviado a ella, específicamente a ella, para desenterrar un secreto familiar mucho más oscuro, uno que había envenenado a los Ramírez durante generaciones. La carta no era solo sobre Javier, era sobre el origen de la ruptura, sobre un pacto de silencio que su propia madre había sellado antes de morir. Ahora,
El destino de todos estaba en sus manos. Elena se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Podía ignorar esa segunda verdad y permitir que la frágil paz se mantuviera, o podía enfrentar el pasado en su totalidad, sacar a la luz el verdadero origen de tanto dolor, aunque eso significara dinamitar los cimientos de su familia y cambiar para siempre la historia que creían conocer. El niño que llegó con hambre y un papel arrugado había traído consigo una bomba de tiempo, y el contador acababa de llegar a cero.